Bueno, seguimos. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Bueno, alguien que estamos, todos los mismos que estábamos antes, ¿no? Sí, ya estoy grabando, doctor, para que estén todos tranquilos. Estoy grabando. Pero yo los estoy grabando, ¿eh? Ah, listo, entonces está Ya bien. se los mandé a ustedes también la autorización, no sé, Ah, pero están genial. todos grabados. A mí me sale grabando y ustedes también. Sí. Bueno, perfecto. Les decía, sí, bueno, ¿qué opinan de lo que de la pregunta que les hice? ¿Qué acciones privadas ofenden al orden, a la moral pública? Por eso no queda a libre interpretación. Todo es, por supuesto. Supongamos, bueno, ahora quedó quizás un poquito desactualizado, pero hubo un fallo muchos años atrás. Caballeros de la ¿Eh? Noche, puede ser. ¿Cuál? Los ¿Cuál? Caballeros de la Noche. A ver, No me lo acuerdo muy bien, pero era algo de que con un cuerpo y lo tendría que buscar y releer para acordarme, pero me suena que es ese. pues habla de Batman, Batman Return, o, No, pero es un fallo viejo igual. yo sé, no, no, lo de Batman lo digo, sí. No, hubo un caso en la década, ustedes saben que el país, nuestro país, hasta el 83, en que recomenzó la etapa democrática y del Estado de Derecho, todo el periodo anterior militar tenía una Corte Suprema que obviamente avalaba ese proceso político militar eh, que ya sabemos qué fue lo que pasó en nuestro país. Entonces, la Corte Nueva que designó en su momento Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente constitucional después del periodo militar, en la última parte, porque hubo otras revoluciones también, ¿no? Era una corte muy progresista, terriblemente progresista, en todos los sentidos. Por supuesto, después de un periodo de cercenamiento de los derechos, de avasallamiento de los derechos, del Estado de Derecho, la nueva Corte fue absolutamente progresista, respetuosa de los derechos individuales y colectivos, y realmente fue de la mejor integración que ha tenido la Corte, a mi criterio, de ahí en adelante, incluidas todas las que vinieron después. En el año 87, no me acuerdo exactamente, un caso famoso que llamó el caso Basterrica, Gustavo Basterrica. Gustavo Basterrica era un músico, un guitarrista concretamente, que tocaba en una banda, posiblemente ustedes puede que la hayan escuchado, llamada Los Abuelos de la Nada, no sé si lo ubican, donde Sí, tocaba Calamaro. sí, Ahí sí. empezó, ahí empezó, cuando era, bueno, de la misma edad que yo. A este hombre lo detienen, lo allanan el domicilio, lo detienen por tener un paquete de marihuana.
Entonces, la discusión fue por la ley que exigía, o mejor dicho, la ley que era punible, la tenencia de estupefacientes, esa era lo que decía la ley, y no decía dentro de tu casa, fuera de tu casa, era absolutamente penado. La oposición de la defensa de esta persona fue: señores, lo que yo tengo adentro de mi casa y lo que tengo para tenencia o consumo personal no está, digamos, afuera de lo que pueda hacer el Estado. Es un ejemplo. Entonces, este fallo en su momento, imagínense, fue, de alguna manera, fue un precedente importantísimo, si bien después se cambió, pero bueno, otra corte cambió la doctrina, pero en definitiva, la tenencia de estupefacientes para consumo personal es cuestión privada, siempre y cuando, por supuesto, se haga en un ámbito donde no moleste a un tercero. En contra de esta tesis, la ley, los que sostenían la ley, decían que cuando uno inclusive consumiendo, imagínense, estamos hablando de algo que hoy en día es día común, pero bueno, en ese momento los que los que apoyaban la ley sostenían que de alguna manera, digamos, se daba vía libre, se avanzaba, se promocionaba el tráfico a través de el consumo personal. Un disparate, honestamente, realmente un disparate. Pero bueno, imagínense la época, ¿no? Una época en que, por ejemplo, no existía el divorcio vincular. Imagínense, ustedes ni se deben imaginar que esto es lo que les estoy contando. Pero en el año 85, ¿85? Sí, había un proyecto de ley por el cual, antes la gente no se podía divorciar, aunque estuvieran separados de hecho, lo cual es un disparate, pero no podía, porque la ley de matrimonio civil prohibía. Entonces se han generado en su momento situaciones absurdas, totalmente contra natura, gente que se paraba y se tenían que ir a volver a formar una pareja casada vía México o vía Paraguay, porque la ley argentina no les permitía. Bueno, imaginen, estoy hablando de la década del 80. En la corte, en el famoso tema caso Sayen, como la ley, el proyecto de ley, estaba cajoneado por presiones de factores de poder, entre ellos la Iglesia, ¿no? El proyecto de ley que modificaba, ¿me van siguiendo? A la que modificaba la ley de matrimonio civil, estaba cajoneada. En el caso de la Corte dijo: señores, el artículo tal del Código, sí, del Código, pero concretamente de la ley de matrimonio civil, es inconstitucional. Y habilitó por primera vez el divorcio vincular en la República Argentina. No le quedó más remedio a los legisladores, para no evitar una avalancha de juicios, que modificar el matrimonio civil
que derogar, modificar y hacer lugar a la posibilidad del divorcio vincular. Imaginen ustedes, hoy en día que discutimos, no, ya ni siquiera discutimos, es decir, el matrimonio igualitario, todas estas cuestiones del avance tecnológico en relación a los vientres alquilados. Imagínense lo que discutíamos en la Argentina hace 30 años. Para ustedes era imposible pensar que alguien se puede divorciar. Imaginen en ese momento si alguien llegaba a plantear la legalidad de un matrimonio con igual del mismo sexo. Podría llegar a ser poco menos que una herejía. Y sin embargo, hoy en día es discutido, aprobado. ¿Por qué? Porque las sociedades van, por supuesto, avanzando, se van desarrollando, etc. No sé por qué les contesto. No me acuerdo. Aquí estábamos hablando. Sí, a las acciones privadas. Entonces, las acciones privadas, en la medida que no molesten a un tercero, son reservados para ustedes. No pueden ser interferidas en sus conductas. ¿Me siguen? ¿Cómo, profesor? ¿Perdón? Sí, puede repetir la pregunta. ¿Quién preguntó? Bermúdez. Joey. Sí. Joey, ¿no? Sí. Porque no la veo. Ahora sí. No, digo, claro, que las acciones privadas no pueden ser de ninguna manera interferidas en la medida que no afecten a un tercero. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer una fiesta mañana, una pavada, pero no pueden poner la música a todo volumen hasta las 7 de la mañana un día de semana. Escuchar música, por supuesto, es una acción privada, aunque estén solos. Pero no pueden afectar al resto de los vecinos, está claro eso. Entonces, es difícil el estándar. Por eso, ahora me acordé porque les decía a los que les contaba sobre el caso Basterrica, que después hubo un caso Montalvo en otra corte. Esto es increíble, porque esto es parezco intrusos, porque hago un paréntesis. Una de las locuras de nuestro país, absolutamente una locura de nuestro país, es que las cortes, que se supone, y no se supone, ustedes lo saben, ejercen el máximo control de constitucionalidad, acá, la cabeza del Poder Judicial, siempre fue modificada, cambiada, ampliada, etcétera, para tener, digamos, feeling con el poder político. ¿Bien? Cambia la Corte, cambia el gobierno, deja el gobierno de Alfonsín, que se va de manera traumática por un proceso inflacionario y una serie de cuestiones, y empieza la presidencia de Carlos Menem. ¿Qué pasa con la Corte? Entre algunos que murió y otros que renunciaron, aparece una nueva Corte. Y la ideología, las opiniones jurídicas y demás, más allá de la formación jurídica que algunos de ellos, no todos, por lo menos para mí, me